Ojo aquí, familia. En el sur de Veracruz armaron el Carnaval de la Sirena. Cayeron de golpe 300 elementos en Cuautla y Sayula. Dicen que para quedarse, pero la raza ya está escamada con el pasado. Mucho desfile de patrullas, mucha foto y al rato se esfuman como quincena. Y así mero está la cosa en salud. Agárrate porque el senador Huerta se puso el traje de bombero para defender al secretario Herrera. Jura que el jefe es un santo y que la culpa es de los administrativos listillos que traen un relajo con la lana. Ahora, esto sí indigna y cala hondo. En Poza Rica, silenciaron a plomo al periodista Carlos Ramírez, 28 años, padre de familia, y lo cazaron sin piedad. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! Cuautla en alerta. En el sur de Veracruz se movió el tablero. Casi 300 elementos federales y estatales salieron a la calle en Sayula de Alemán y Coatzacoalcos. Y no es casualidad, porque cuando el despliegue es así de visible, algo está empujando desde abajo. Y no es la primera vez que llegan refuerzos. Eso la gente lo sabe perfectamente, pero lo que cambia es el discurso. Ahora se habla de permanencia, de coordinación, de un nuevo modo de operar, y ahí es donde empiezan las preguntas, porque cuando la autoridad dice que ahora sí, el ciudadano voltea y piensa, pues ¿y antes qué? ¿Qué no estaba funcionando para tener que volver a sacar a todos juntos? El operativo junta de todo, desde fuerzas federales, estatales y el acompañamiento municipal. Hay patrullajes constantes, recorridos aleatorios y presencia en colonias donde el problema no se esconde, solo se acostumbra. La intención suena clara: inhibir, disuadir, tranquilizar, pero el problema no parece ser la voluntad, sino la rutina. Porque en estas zonas la gente ya aprendió a vivir con operativos que entran fuerte y se diluyen rápido. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que el reto no es llegar, sino quedarse, y quedarse bien, sin que la presencia se vuelva paisaje. En Coatzacoalcos, el actual alcalde, Pedro Miguel Rosaldo, habla de un modelo distinto. Dice que no salió de la nada, que hubo meses de trabajo y que ahora la apuesta es otra. Aquí la narrativa se mueve a la inteligencia y a la tecnología, porque dicen que habrá menos reacción y más precisión, menos espectáculo y más lectura fina del terreno. Y el planteamiento suena lógico, pero el desgaste también existe. La ciudad ha escuchado promesas parecidas año tras año, solamente que con otros nombres, otros uniformes y otros colores. El despliegue será paulatino, es lo que comentan, y la idea es que la gente empiece a notar más patrullas y más policías municipales en las calles, no de golpe, sino como proceso. Coatzacoalcos crece y eso obliga a ajustar todo. Más gente, más movimiento, más presión, y si la seguridad siempre va un paso atrás si no se afina la operación, pues hay que estar buscando esa situación. Pero aquí el tema no es cuántos elementos hay, sino cómo se mueven y qué y quién los coordina. Cuando se apagan las cámaras, porque en Sayula de Alemán el mensaje es similar. Están buscando presencia para contener y ordenar, y es un municipio pequeño, pero con problemas que se sienten grandes cuando no hay control. La coordinación con los gobiernos municipales se vende como clave, y lo es, pero también es donde históricamente se atoran las cosas. La crítica no viene de afuera, viene de la experiencia acumulada de operativos que prometieron calma y dejaron solo pausas. El sur de Veracruz vuelve a estar bajo la lupa, el despliegue está en marcha y la narrativa oficial ya circula. Ahora la prueba no es el arranque, sino la resistencia del modelo, porque la tranquilidad no se decreta, se sostiene, y ahí, en lo que dure y cómo opera este refuerzo, es donde se va a jugar la verdadera lectura política. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Periodista acribillado en Poza Rica. En Poza Rica, una ciudad acostumbrada a ver patrullas y reporteros en la calle, la normalidad se rompió
cuando un periodista fue asesinado a balazos dentro de un negocio familiar. Y no ocurrió en una zona aislada, ni de madrugada. Pasó en un espacio cotidiano donde la gente suele sentarse a comer y a conversar. Se trata de Carlos Ramírez Castro, reportero de Nota Roja, conocido en la región por cubrir hechos policíacos. Lo que se sabe hasta ahora es que hombres armados ingresaron al lugar y dispararon. Después, se fueron. Nada más. Ninguna versión oficial ha explicado aún por qué ocurrió, pero el caso duele y genera preguntas porque no era un periodista desconocido ni ajeno al riesgo. Ya había vivido episodios de tensión mientras hacía su trabajo en la calle. En una cobertura realizada en abril del 2024, Carlos documentó un acto de uso excesivo de la fuerza durante una detención. La transmisión quedó grabada en redes sociales y fue replicada por medios locales. En ese video se observa cómo un elemento de la policía municipal le pide que se retire y otro acciona un dispositivo eléctrico en actitud intimidante. Carlos retrocede, pero no deja de grabar. Registra la patrulla y sigue narrando lo que está pasando. Esa agresión no pasó desapercibida. En su momento se habló del tema, se compartió el video y quedó como antecedente de los riesgos que enfrentaba al cubrir la fuente policíaca. Después de este episodio, Carlos solicitó medidas de protección. De acuerdo con información oficial, contó con acompañamiento tanto federal como estatal durante un periodo y más tarde salió de Veracruz por un tiempo. Al regresar, ese acompañamiento ya no estaba activo y no hubo una nueva solicitud registrada. Eso es lo que han informado las autoridades hasta ahora. Este contexto es el que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa tras su asesinato sin que exista, por el momento, una relación confirmada entre los hechos. Tras el ataque, se desplegó un operativo en la zona con fuerzas estatales y federales y hasta el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía de Veracruz informó que se abrieron varias líneas de investigación y que no se descarta ninguna. También señaló que hay carpetas abiertas en instancias regionales y especializadas. Desde el ámbito federal se informó que hay coordinación con el gobierno estatal y comunicación con la familia y colegas del periodista. Pero bueno, Carlos Ramírez Castro tenía 28 años, era padre y dirigía un medio local. Para muchos en Poza Rica era una cara conocida, alguien que caminaba las calles con el teléfono en la mano y la cámara encendida. Su asesinato no solo deja un vacío en su familia, también vuelve a poner en evidencia la fragilidad con la que se ejerce el periodismo local en Veracruz. Hoy, lo que queda son preguntas abiertas y una comunidad que espera respuestas claras. La historia de Carlos no se cierra con un comunicado ni tampoco con promesas. Se cierra cuando se aclare qué pasó y por qué pasó. Mientras eso no ocurra, Poza Rica sigue en pausa, esperando. Noticias locales. Huerta saca el pecho por el gobierno. En Veracruz, el ruido no viene de la calle, viene de adentro. En el sector salud, donde el personal sigue esperando lo que ya estaba prometido, hoy la conversación se movió al plano político. Y no es el bono, es el mensaje. Porque mientras en Palacio se habla de ajustes y posibles salidas, desde el Senado aparece una voz que no se esconde. Manuel Huerta Ladrón de Guevara sale a respaldar al secretario de Salud y lo hace sin rodeos. Lo llama extraordinario. Y ahí es donde la historia se pone interesante. Manuel Huerta no defiende el retraso, defiende al hombre, a Valentín Herrera Alarcón. Dice que el problema no está en la cabeza médica, sino en la panza administrativa, en quienes operan, quienes firman, quienes dispersan y se equivocan. El senador plantea algo que dentro del propio movimiento ya se comenta en corto. Las ganas están, pero la maquinaria no responde. Y cuando la maquinaria falla, alguien tiene que cargar con el costo político. Del otro lado, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, ya dejó claro su enojo. No por la protesta, sino por la desorganización. El dinero, dice, está. El problema fue cómo se movió y cómo no se movió. Y aquí no hay regaño público directo, pero sí una advertencia clara. Si las áreas administrativas no pueden, se van.
Y en esa bolsa entra todo el equipo de los servicios de salud, incluso el titular. Y lo que Manuel Huerta pone sobre la mesa no es una defensa sentimental, es una lectura política. Sacar al secretario puede calmar el enojo momentáneo, pero no corrige el fondo. Y el fondo está en la estructura que viene arrastrando vicios, herencias y desorden. Porque cambiar nombres sin tocar procesos es solo maquillaje. Y eso en salud dura poco. El personal lo sabe, los pacientes también, y el senador incluso lanza una pregunta incómoda. ¿Quién puso a esos administrativos? ¿Quién los sostuvo? ¿Quién revisó que los vales, plazos y reglas fueran realmente funcionales para la gente que sí trabaja en hospitales y clínicas? Y bueno, la crítica no viene de afuera, viene desde dentro del propio proyecto y por eso pesa más. Hoy el tema no es si Valentín Herrera se queda o se va. El tema es si el gobierno va a corregir la operación o solo va a mover piezas, porque en Veracruz, cuando salud se descompone, el costo no es político, es social. Y eso tarde o temprano siempre pasa factura. Noticias locales. El mensaje incómodo de Huerta. En Veracruz, la frase no pasó desapercibida. No fue broma, no fue chascarrillo, fue advertencia con sonrisa. Cuídate, prima hermana, le dijo Manuel Huerta a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y con eso abrió otra grieta dentro del propio movimiento. Pues ella está en el derecho de poner a los que puso, a los que quiera y a como pueda. Si me pidiera yo un consejo, le diría, oye, cuídate, prima hermana, o al revés, ¿no? No hablo de traiciones, no hablo de rupturas, hablo de gabinete, hablo de decisiones de a quien sí y a quien no se le abren las puertas del poder estatal cuando se acaba una alcaldía. Manuel Huerta, ladrón de Guevara, fue directo, pero sin romper. Dijo que los resultados serán los que juzguen, que la gobernadora tiene derecho a armar su equipo, pero también dejó caer una observación que pesa. Hay que estar atentos, porque no es lo mismo sumar perfiles técnicos que reciclar trayectorias políticas que vienen cansadas, desgastadas o con cuentas pendientes. Y eso, en Veracruz, se nota rápido. La gobernadora Rocío Nale confirmó que exalcaldes y exalcaldesas se irán incorporando poco a poquito a su gabinete, a su equipo de trabajo. Vamos a ver cómo se dan estos movimientos conforme vayan apoyando, dijo la gobernadora, y ahí está el punto fino del debate, porque Huerta no cuestiona la legalidad, cuestiona el cálculo, incluso lanza una crítica incómoda. Hay quienes hasta consiguen dispensas en el Congreso para poder entrar. Ilegal, sí, políticamente delicado también. El mensaje del senador no es de confrontación abierta, es de lectura interna. Dice que le desea lo mejor porque si le va bien a la gobernadora, le va bien a todos. Pero en política, desear no es lo mismo que advertir. Por eso insiste que evalúe, que tenga cuidado, que no confunda experiencia con arrastre político, porque no todo el que fue alcalde suma. Algunos restan sin darse cuenta, y el ejemplo más reciente es el nombramiento de Flores López como director de espacios educativos. Un exalcalde más que da el salto al gobierno estatal con la promesa de acelerar obras. La apuesta está hecha, el tablero se sigue moviendo y la frase de cuídate, prima hermana, no fue personal, fue política. En Veracruz el gabinete no solo gobierna, también comunica, y cada nombre nuevo manda un mensaje. La pregunta es si ese mensaje fortalece al gobierno o empieza a cobrar facturas antes de tiempo, porque en este juego a veces el problema no es la intención, sino a quién invitas a la mesa. Noticias locales. Hollywood pone el ojo en Veracruz. Lo que pasó no fue un paseo turístico ni una foto para redes sociales. En el sur de Veracruz, en la zona de los Tuxtlas, una figura de alcance internacional descendió en helicóptero a un punto donde normalmente solo llegan pescadores y aventureros. Y eso, pues aquí no es cosa menor. Salma Hayek apareció en los acantilados de Punta Roca Partida, un tramo del litoral que impone por su geografía y por su aislamiento. Llegó sin anuncios, sin alfombra roja, sin espectáculo, y cuando alguien de ese tamaño se mueve así, discreta pero precisa, es porque algo se está evaluando. En la región,
El comentario corrió rápido, no fue simplemente pues vino a ver el mar, fue un recorrido pensado, técnico, de esos que no buscan aplausos inmediatos, sino posibilidades. Y la pregunta quedó flotando. ¿Qué vio ahí que no estamos viendo nosotros? Los testimonios locales coinciden en algo. No fue una visita express ni a un solo punto. El recorrido incluyó Montepío, Arroyo de Lisa y zonas complejas de acceso en roca partida, donde la selva se corta de golpe con el mar. Para llegar, hay ciertos lugares que tuvo que utilizar helicóptero y vehículos todoterreno. Eso pues no se improvisa, eso se planea. Y aunque no hubo cámaras ni discursos, el lenguaje fue el de una exploración seria, de esas que buscan encuadres y no souvenirs. Y aquí el dato clave no es la celebridad, sino el potencial. Porque cuando el cine internacional pone el ojo, no pregunta primero por discursos, pregunta por logística, accesos, permisos y operación. Y ahí es donde suelen aparecer los silencios incómodos. Punta Roca Partida pertenece al municipio de San Andrés Tuxtla. Hay que recordar que pues hace algunos meses estuvo inclusive sentada con la gobernadora Rocío Nale junto con Angelina Jolie. Y repito, no es la primera vez que la actriz se interesa por esta región. Antes ya había recorrido Catemaco y Santiago Tuxtla sin que eso se tradujera en resultados visibles. Y ahí está la contradicción. El paisaje está, el interés aparece, pero la maquinaria local casi siempre va a destiempo. Roca Partida tiene justo lo que el cine busca: fuerza visual sin intervención humana, y no hay que construir nada, solo saber llegar. Y saber llegar no es solo aterrizar un helicóptero, es tener reglas claras y coordinación real. Salma Hayek bajó, miró y se fue sin declaraciones. No necesitaba decir nada. El movimiento habló solo. Ahora la pelota no está en Hollywood, está aquí, en ver si sabemos leer las señales o si dejamos pasar otra toma buena sin prender la cámara. Noticias locales. PRI Veracruz en bancarrota. En Veracruz, el PRI no está en campaña, pero sí está en aprietos. ¿Por qué está en aprietos? Pues bueno, no por falta de discurso, sino por falta de dinero. En el comité estatal ya se reconoce lo que normalmente se esconde. Hay trabajadores a los que pues no se les ha pagado una quincena. Y no es un asunto menor, porque cuando un partido no puede cumplir con su propia nómina, la pregunta no es electoral, es política. ¿En qué punto quedó parado el tricolor en el estado? Ese partido que antes era una máquina electoral, hoy estamos viendo que pues no tiene ni para pagar la nómina. El golpe vino desde el árbitro electoral. El OPLE aplicó descuentos que no solo castigan al PRI, sino a varios partidos, pero en el caso priista, el margen ya era mínimo. Y cuando te quitan la mitad del ingreso mensual, lo primero que truena no es la propaganda, es la nómina. Aquí el fondo no es la multa, sino la acumulación. Sanciones viejas, laudos arrastrados, pagos que se cruzan. El propio dirigente admite que se están pagando errores del pasado mientras se intenta operar el presente. El problema, según su lectura, es que se prioriza el cumplimiento de un laudo laboral mientras se deja en el aire el salario de quienes hoy siguen trabajando. Legalmente sí, políticamente incómodo también. Ramírez Arana asegura que el adeudo es temporal, una quincena, que se van a poner al corriente, que en los últimos años no había pasado algo así, pero el daño ya está hecho, porque más allá de la cifra, el mensaje es duro. El PRI en Veracruz está administrando escasez. Y eso, en política, se nota en la operación, en la presencia territorial y en el ánimo interno. El dirigente también lanza una crítica más amplia. Dice que la reducción de recursos genera desigualdad entre fuerzas políticas, que mientras unos sobreviven con lo justo, otros navegan sin problema. Es la declaración del dirigente Ramírez Arana. No acusa favoritismos directos, pero deja claro que así competir por militancia y electorado se vuelve cuesta arriba. Hoy el PRI promete que a partir de marzo el financiamiento volverá a la normalidad, pero el episodio deja una señal clarita.
Cuando un partido no puede pagar sueldos, el problema no es solo financiero, es estructural. Y en Veracruz, ese tipo de grietas no se tapan con discursos, se quedan ahí haciendo ruido. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política.